Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este día 2 de la serie Zero Per. Hoy vamos a estar hablando de todas esas estrategias que vamos a tener en cuenta en la entrevista con la agencia. Hemos titulado este taller No es tu inglés, es tu historia, justamente porque más allá de tener que ser bilingües ya, es entender cómo con ese inglés básico a nivel sencillo nos vamos a poder comunicar y aprobar esa entrevista con la agencia. ¿Vale? Antes de empezar con todo lo que tiene que ver con el taller, para quienes de pronto están nuevos por aquí, nuevamente me presento. Ya les decía yo que no quiero entrar en esos detalles de títulos y experiencia y demás, porque todo está abierto a consulta en LinkedIn. Me pueden encontrar con mi nombre completo, Jennifer Rojas Silva, pero siempre que me hablen, por favor, me pueden decir simplemente Jen. Les contaba el día de ayer algo que no aparece así en la hoja de vida que ven aquí, es que me encanta viajar, soy una apasionada de los viajes y de hecho no sé si les había dicho y les cuento hoy que mi primer viaje internacional fue justamente el viaje como au pair. Y yo creo que ahí llega uno y le pica el bichito viajero, porque desde allí, mejor dicho, he viajado un montón, gracias a Dios he tenido como esa oportunidad de conocer. He estado ya en ciudades en más de 15 países a lo largo de mi vida y ojalá que sean más. Y ojalá que ustedes también con esta experiencia empiecen a viajar un montón. No solamente en Estados Unidos, eso es algo que yo no hice, yo solo viajé en Estados Unidos. Bueno, salí a Canadá una vez, pero creo con la experiencia viajera que tengo hoy que es súper posible que siendo au pair se vayan a un lugar en Asia, a un lugar en Europa y se lo disfruten un montón en esas 2 semanas de vacaciones libres. Entonces, qué rico. ¿Qué más les cuento? Soy Aries, ¿no? Para quienes les gusta todo el horóscopo, hay cositas adicionales les voy compartiendo sobre mí. Y empecemos entonces. Let's think about this. Algo que yo siempre repito y lo digo un montón es no necesitas ser bilingüe para ser Uber. Y yo quiero que tengamos esta claridad porque ahora me ha pasado últimamente que me llegan estudiantes como en pánico de yo no sé cómo voy a lograr esto, yo ya pagué y el inglés no es para mí, Jen, no puedo. Y yo digo, tranqui, tranqui que la exigencia a veces nos la estamos poniendo en nosotras mismas, porque creemos que tenemos que llegar ya con un inglés avanzado. Y yo les digo una cosa, si esta experiencia requiriera como un nivel avanzado, yo creo que no se van en esta experiencia, se van en otra opción de intercambio que ya de por sí valore el que tengan un nivel avanzado de inglés. ¿Sí? Entonces, eh, no hay que ser bilingües ya. Y eso quiero que lo tengan claro. ¿Qué hay que saber? Lo básico que te permita comunicar todo sobre ti, todo sobre lo que eres, lo que haces, lo que te gusta, sobre tu experiencia con niños, sobre por qué quisieras hacer esta experiencia, cómo visualizas esta experiencia en tu vida, qué vas a hacer cuando ya regreses después de esta experiencia. Y por eso también siempre lo menciono, todo lo que tiene que ver con tu línea de tiempo, con tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Y por qué no necesitamos ya ser bilingües? Porque a eso vamos. Llegamos a este intercambio a poder, en contexto de inmersión, que es donde estamos en inglés 24/7, ¿cierto? Poder allí mejorar. Y yo les digo algo que en mi caso fue así. Katie, que la ven aquí en la foto, que fue una de mis host kids, fue mi mayor maestra. Ella me corregía la pronunciación, ella me explicaba cómo se escribía algo, cómo se decía. Cuando yo no le entendía algo, me decía, ay, Jen, y venía y me lo mostraba, ¿no? A veces no con toda la paciencia del mundo, pero me lo mostraba. Recuerdo mucho, por ejemplo, que para mí fue un lío entender como toda la parte de las monedas. Yo no sabía eso a cuánto equivalía como para pagar, cuánto era un dólar, cuántos cents, cuántos centavos y demás. Yo estaba re perdida y Katie todo me lo explicaba. Y ya estando allá, es que tú vas a empezar a sentir esa mejora
de todas tus habilidades, ¿no? Porque está uno escuchando, está uno viendo, hay cosas que te van a implicar también escribir y si no, tú también puedes empezar como a hacerlo. Todo está en inglés y ahí es donde uno aprende un montón, ¿vale? Entonces, no se ve la foto. Dice Paula que no se ve la foto. ¿Me confirman las demás personas? Si de pronto es solo Paula, porque a veces pasa con la conexión o les está pasando a todos, que dice que no se ve la fotito. Confírmenme allí. Diana sí la ve. Yo creo, Paula, entonces que de pronto es la conexión, ¿vale? Entonces, de todas maneras, como está quedando grabado, luego puedes allí ir al minuto, no sé cuánto llevamos, como al minuto 5 o 6 y miras la fotito, ¿vale? Puede ser eso. Listo, continuemos aquí. El objetivo de hoy es poder entender qué y cómo estudiar para conectar tu historia y comunicarte con claridad en la entrevista au pair con la agencia. Sí, quiero que lo que les comparte el día de hoy se lo lleven como una herramienta que les va a permitir empezar a trabajar en la historia de cada una, de cada uno, y finalmente con estas estrategias poder decir, aprobé la entrevista. Siguiente paso. Ok, yo sé que nos preocupa a veces un montón si lo vamos a lograr o no, pero créanme que con preparación, porque obviamente no es magia, pero con dedicación, con preparación, teniendo en cuenta esto que les comparto y siendo como muy estrictas a veces con ustedes mismas, porque uno a veces se relaja un poquito y decir, yo tengo este objetivo de aprobar esta entrevista y yo me voy a poner juiciosísima todos los días a estudiar y voy a hacer algo a diario. Y allí empiezan a ver un cambio. Y quiero que siempre que de pronto sientan, "Ah, yo creo que no va a ser capaz, esto me cuesta un montón", piensen en lo que más las motiva por vivir esta experiencia. Ayer hablábamos un poco de por qué estamos haciendo esta experiencia. Entonces, si ya han definido con claridad por qué yo voy a elegir ser au pair, cómo esto va a transformar mi historia futura, cómo esto me va a nutrir de cosas en mi vida, entonces pensemos en eso, ¿sí? En esa experiencia que me va a dar. Y créanme que le da a uno un montón de cosas. Aquí esta fotico que ven fue de mi primer día viendo la nieve. Yo me sentía en una película literal, como caían así literal, como se ven en los muñequitos. Y yo me la quería como comer. Y además de eso, son tantas experiencias las que uno vive en este proceso que ojalá todo eso que obviamente a veces uno no se alcanza a imaginar porque no lo ha vivido sea como una recarga de yo sé que voy a nutrirme de muchas cosas, yo sé que voy a experimentar, yo sé que voy a probar, yo sé que voy a viajar, yo sé que voy a aprender, yo sé que voy a ser bilingüe y eso me recarga y con todo, ¿vale? Primero, que cualquier cosa, tener claro en qué momento estamos. Yo aquí he condensado muchas de las cosas que pasan por la mente de cada una de ustedes, porque lo he conversado con ustedes, con mis estudiantes, y sé que se piensan en estos momentos y me dicen cosas como, Jen, me da mucho miedo hablar en inglés, tengo mucho miedo de cometer errores, siento pena de que me corrijan, de que mi pronunciación no es muy buena. Yo sé que entiendo algunas palabras, algunas frases, pero la verdad es que no me sale, no puedo hablar, lo intento y no me da. Entiendo cositas, pero yo entro en un bloqueo total. Y entendí la pregunta, pero me quedé muda y no supe qué decir. Respondo así rapidito, básico, ¿no? Where are you from? Cali. Y es como, "Ujú". Y entonces, ¿cómo conocemos de ti, de tu nivel, si tú solo me sueltas allí una palabra? Pero estamos en el pánico de, no, ya, entendí y medio respondí y hasta allí. O a veces también las mismas asesoras les dicen como no, estás confundiendo los tiempos verbales, estás hablando todo en presente, no estás pronunciando bien los pasados, estás confundiéndote allí al hablar, tienes vocabulario, pero la verdad no estás tan fluida, hay que fortalecerlo más, faltan conectores y demás. Cuéntenme ustedes qué otras cosas han sentido o cuál de estas ustedes se identifican full. Pueden dejármelo en el chat para quienes lo están viendo en diferido en comentarios. Por aquí todavía estamos en TikTok, entonces también me pueden contar por allí. Pero
¿Qué es eso que ustedes dicen, esta es la mía, sí o sí? Cuéntenme pues. Incluso a mí me pasó, yo siento que por más que cuando yo arranqué como a prepararme para esta experiencia, estaba en noveno semestre de licenciatura en lenguas extranjeras, yo sentía pánico de hablar. Es más, yo me di cuenta que podía hablar ya cuando llegué a Estados Unidos, me inscribí pues a mis créditos y me ubicaron en el nivel más alto y yo no me la podía creer. Era como, pero si yo siento que yo todavía no sé, yo no hablo. Y era que estaba en un pánico, en una pena por decir las cosas, pero no me había dado cuenta que ya yo había alcanzado un nivel. Por aquí dice Mar, tengo algo de vocabulario, pero no soy muy fluida. Ok, gracias por compartirlo. ¿Qué más? También si hay algo nuevo, también a veces pasa y dicen, no, a mí no me pasa nada de eso, a mí lo que me pasa es esto. Ok, algo nuevo ahí que tenemos para conocer de todo lo que pasa. Y sobre todo porque si no sabemos dónde estamos, pues no sabemos para dónde vamos. Entonces hay que ser muy claras con nosotras, con nosotros y decir, ok, yo sé que estoy sintiendo esto, yo sé que esto es algo que me está bloqueando, lo estoy viendo de esta manera, pero a partir de allí es cómo voy a reaccionar frente a ese momento, frente a esa situación. Sí, por aquí dicen, me pasa igual, las personas me dicen que tengo un nivel, pero la que no está convencida soy yo. Y eso también pasa un montón. En estos días me pasó con una de mis estudiantes. Ella creía que no iba a aprobar esa primera entrevista y yo estaba segura de que la iba a aprobar. Y yo le decía, parece que creo más yo en ti de lo que crees tú en ti misma. Me decía, no, Jen, es que yo creo que no, porque mira que a mí se me dificulta mucho y yo hablo pero poquito. Y yo la veía como, ya estás lista para pasar. Casi que la agencia le puso presión y bueno, yo también un poquito, como que no, dale, 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 dale. Y claro, entrevista aprobada, ya ahorita enfoque distinto, enfoque en lo que se viene, en las familias, en la embajada. Pero si no, yo creo que ella hubiera seguido todas las clases pensando que todavía le faltaba para la entrevista con la agencia. Y yo desde clase 2 dije, no, ya está lista. Entonces sí, eso pasa mucho, a veces como que falta que uno se la crea. Bueno, entonces, teniendo claro como que esto pasa un montón y que no nos pasa solo a nosotras, que es como una generalidad de poder hablar en un segundo idioma, lo primero que tenemos que hacer es romper esas creencias que no nos dejan avanzar, porque yo estoy convencida de que la manera de aprender arranca aquí, arranca en nuestra mente, en conexión con nuestro corazón. Si yo me quedo diciéndome a mí misma o pensando o simplemente repitiendo, no, es que mi inglés no es bueno, no, es que la verdad necesito hablar perfecto, no, es que me van a juzgar, no, es que yo misma me juzgo, no, es que el inglés no es para mí, no, eso no me entra, no. Si nos quedamos en eso, no vamos a avanzar jamás, porque el solo pensamiento ni siquiera me está dando la oportunidad de pensar en un accionar. Entonces yo quiero que cada vez que lleguen esos pensamientos que nos hacen sentir menos, que nos hacen sentir incapaces, que nos hacen sentir que no podemos, que no tenemos suficiente, tratemos de cambiarlo por algo que yo sí pueda hacer. Y les doy aquí estos ejemplos. En lugar de decir, no, es que yo no paso porque mi inglés es muy malo, entonces vamos a decir, yo sé que mi inglés es básico, pero puedo entrenarme para compartir mi historia. Y ese puedo entrenarme es, puedo hacer algo todos los días. Puedo todos los días hacer algo que haga que mi inglés progrese un poquito. En lugar de decir, no, es que necesito hablar perfecto y como no lo hago, entonces me deprimo. Entonces más bien digo, voy a intentar comunicarme de manera sencilla. Me equivoco, bueno, listo, pero yo lo intento y estoy haciendo algo. Y no voy a juzgar. Vamos a quitarnos ese juicio propio allí
y vamos a pensar que cada cosa que hacemos, así sea un error que cometemos, está siendo parte de ese camino que está construyendo mi aprendizaje y que me está permitiendo avanzar. Entonces, cada que nos equivoquemos, digamos, re bien, porque ya no lo vuelvo a hacer, porque ya corregí. Y es mirar el error con un poquito de amor. Y lo digo también y lo he dicho muchas veces en otros talleres, el error es materia prima del aprendizaje. Aprendimos todo en la vida desde bebés cometiendo errores, pero llegamos a grandes y empezamos a juzgar un montón los errores. ¿Quién no se cayó un montón de veces para poder pasar de gatear a caminar? ¿Quién no se cayó un montón de veces para poder sostenerse en la bicicleta? ¿Quién no llegó a pasarle corriente porque le dijeron, no, no meta el dedito allí, pero usted lo metió y pum, le pasó corriente? Tantas cosas que nos han pasado en la vida desde chiquitos que es, gracias a ese error, aprendí algo y avancé. Gracias a que hubo muchas caídas, yo pude continuar. Pero llegamos a estos momentos de nuestra vida donde ya somos más conscientes, más grandes y juzgamos mucho más. Y entonces, al primer error, desfallecemos. No, eso ya no es para mí. No es que yo pronuncio mal. No es que yo no entiendo. No es que yo no escucho. No es que nada. Y nos quedamos con eso. Sí, entonces desde allí ya hay que empezar a trabajar aquí. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que tengamos súper, súper claro. Número dos. Bueno, antes de hablar de esta número dos, no sé si hasta ahí quieren comentar algo, hay preguntitas, comentarios. Yo sé que al principio esto puede sonar como que no, Jen, esto es una charla motivacional, pero es que yo siento y lo digo por mí, por cómo yo he trabajado en mi vida, que si no se motiva a uno mismo, que si uno mismo no se la cree, que si uno mismo no se valora, que si uno mismo no se abraza y se dice, venga, Jen, tranquila, cagó, pero vamos para adelante. Entonces, ¿quién? Vamos a esperar que eso nos llegue externo. Sí, tenemos que ser nosotras, nosotros quienes decimos, "Oh, madre, sé que todavía no sé todo, pero con lo que sé y con lo que puedo hacer, voy a avanzar a mi ritmo, sin compararme también con nadie, porque nos pasa un montón. No es que tal persona arrancó el proceso después de mí y ya aprobó. Es que he escuchado en redes sociales que a ella no le preguntaron nada, que ella no necesitó. Entonces yo me espero a ver que a mí me pase tal cual y dejo de vivir mi propia experiencia, mi propio proceso. ¿Vale? Am, vamos a hablar ahora de cómo activar el inglés. Y esto lo he mencionado en talleres previos, pero quise hacer como un recorderis porque de pronto hay personas nuevas. Hay algo que es fundamental para desarrollar toda la parte de speaking y es el listening, el input para que salga ese output. Y yo sé que es de las habilidades más complejas y de las que nos frustran más, porque normalmente cuando empezamos a escuchar inglés, no entendemos. Entendemos muy poquito. Entendemos un 3-5%. Entonces uno dice, como no entiendo, pues, ¿para qué vuelvo a escuchar? Sí, de pronto les ha pasado que uno empieza como, no sé, a verse una película con subtítulos en inglés y todo en inglés y dice, ay, no, no, no entendí, no, ya cambiemos eso. No, o se escucha una canción y dice, no, pero es que igual aunque vea la letra, no, yo no entiendo. No, ¿para qué? Y resulta que la única manera en el que el oído se empieza a adaptar es con ese input constante. Yo pongo el ejemplo, la comparación con ir al gimnasio. Supongamos que yo digo, no, me voy a ir al gimnasio porque es que tengo esta barriguita que quiero bajar. Entonces yo me voy para el gimnasio, pago mi registro y ese día, mejor dicho, entreno 2 horas fuertísimos, salgo bañada en sudor, hago abdominales hasta que ya no me da más y al otro día me miro al espejo y me veo igual. Y digo, no, y todo lo que sufrí y estoy igual. Entonces ni para qué vuelvo a eso, voy a pedir que me devuelvan la plata, el gimnasio no sirve. Todas y todos sabemos que eso sería una bobada, que obviamente un día que haga ejercicio no va a hacer ninguna diferencia, así sean 2 horas. Pero esa bobada nos pasa con el inglés.
Y entonces escuchamos y decimos, no, pero como no entiendo, no, qué boba, no vuelvo a escuchar nada. Piensen en si alguien ha tenido cerca un bebé, de pronto en la familia o de amigos. Un bebé normalmente en sus etapas de desarrollo, en sus primeros meses, solo emite sonidos. Ríe, llora y otros sonidos por ahí, ¿cierto? En la medida que llega a su año de vida, dice unas palabritas, a veces no tan bien dichas, pero ya los papás entienden lo que quiere decir. Y por allá después del año y medio, de los 2 años, el niño habla clarísimo. Si el niño no hubiera estado expuesto a el idioma, a que los papás todos los días hablaran, a que hablaran delante de él y a que le hablaran a él, a ver los muñequitos. Si él nunca hubiera estado expuesto a eso, él nunca hablaría, nunca jamás. Entonces lo mismo sucede con una lengua extranjera. Necesito exponerme a la lengua extranjera. Necesito que mi oído, aunque no esté entendiendo, esté allí, esté allí, esté allí. No va a ser un cambio ya, pero va a ser un cambio progresivo. Es más, yo les diría que si ustedes juiciosas, juiciosos, se ponen a hacer un ejercicio de listening a diario, sin faltar ni un día, en un mes ya notan la diferencia. En un mes, sin faltar un día, como si nos pusiéramos el reto así tipo gimnasio de todos los días hacer ejercicio, tal cual. Entonces aquí les quiero compartir algunos recursos que para mí son muy buenos, son gratuitos, los pueden visitar en línea, pueden tener, algunos tienen aplicaciones para descargar en el celular. Este siempre lo he compartido, Lyrics Training y Roundout Slack. Este es de canciones, este es de audios de diferentes temáticas y estos dos los descubrí recientemente en mi constante búsqueda. Aquí hay ejercicios por nivel de escucha. Y este sobre todo me encanta, You English. Es como un YouTube, pero en inglés. Entonces uno pone una palabra y te va a aparecer algo relacionado a esa palabra, que puede ser como una charla, un documental, un fragmento de algún video o película además, donde están pronunciando esa palabra. Me encanta porque es en un contexto real. Las canciones, a quienes les encanta la música, creo que es de las grandes ventajas de mejorar también la pronunciación, porque empieza uno a cantarlas y ese oído se va a ir fortaleciendo. Entonces los invito y las invito a que exploren estos recursos. Yo se los voy a mostrar rápidamente para que quede aquí y luego lo puedan hacer. Les voy a mostrar rápidamente como estas opciones. Está esta que es la que les digo de You English. Entonces aquí ponen la palabra que ustedes quieran, ¿no? Travel, por ejemplo. Y me aparece, miren, hay uno de 75.118 videos con la palabra travel. Y aquí yo puedo escucharla y me va dando todos los subtítulos de este video. Que no me gustó este video, entonces lo puedo cambiar. Voy para el siguiente video. Randall's Lab, aquí ustedes pueden elegir como por la actividad que quieren. Aquí se van al nivel. Yo siempre les recomiendo arrancar por Easy, pero si ustedes sienten que está demasiado S, entonces se van a Intermediate, Difficult. Ok, aquí pueden elegir. Y aquí van a tener una lista de diferentes temáticas que pueden explorar. Escogen alguna, a Fan Day, por ejemplo, y aquí van a tener un ejercicio previo de listening, como para prepararte, algunas expresiones idiomáticas que puedes ir aprendiendo, el ejercicio del listening y algunas preguntas para determinar tu comprensión. Después de eso, lo que más me encanta es poder ver
el script. Y entonces yo puedo volver a escuchar mientras puedo ir leyendo y mirar cuál fue esa palabra que yo no pude entender. ¿Por qué me quedó mal a la que me quedó mal? Porque aquí ya voy a poder escuchar e ir leyendo. Está Lyrics Training, donde pueden buscar por géneros o pueden buscar por canción o por cantante, ¿vale? Salió la aplicación. ¿Sí? Escogen una canción. Bueno, yo estaba buscando otra de Bruno. Bueno, no está exactamente la que estaba buscando, pero pueden escoger allí cualquier canción. Ah, mira, aquí me dicen en el chat que parte de mi avance es porque me gusta el pop en inglés. Súper. Eso también es ir descubriendo cómo integro el inglés a mi vida. En algún momento hicimos un taller sobre eso y es ir descubriendo qué de lo que hago constantemente, porque es algo que amo, que me encanta, que me apasiona, puedo ir haciéndolo en inglés. La música es un ejemplo, pero hay otras cosas que a mí me encanta cocinar. Pues de ahora en adelante voy a buscar recetas en inglés en YouTube y voy a intentar hacerlo y voy a ir pausando y voy haciéndolo comprendiendo la receta en inglés, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner cualquiera aquí. Vamos a poner alguna de pop, aprovechando allí tu preferencia. Bueno, pongamos cualquiera. Escogen aquí el nivel. Digamos que siempre recomiendo empezar por lo más fácil y ya si lo sienten muy fácil, pues lo van subiendo el nivel. Está el modo escritura, que es donde yo copio, o está el modo selección, que es como ABC, ¿cierto? Me dan las opciones y yo elijo. Voy a tener aquí la canción. Démosle un pedacito. Glow up, glow more. Para un glow instant. Ah, no, se va con comercial. Bueno, lo pueden explorar, lo pueden explorar. Quiero pasar rapidito por allí porque tenemos otras cosas que charlar y ahí nos interrumpe mucho como la sesión. Y bueno, aquí este es otro donde tienen como temáticas, dar información personal, ¿sí? How often do you? ¿Qué tan a menudo tú? Entonces tienen como una temática específica. Digamos que están las dos cosas, ¿no? Uno puede escuchar inglés en general, lo que les decía ahorita, la canción, la receta, las películas, que es como de la vida diaria, pero también si alguien dice, no, Jen, yo quiero algo que sea específico para mi nivel, están estas opciones donde tú ya eliges como, tell me about your life. Ok, este que es de nivel A1, preparémonos para ese, aprendamos sobre ese nivel básico. O pueden hacer una mezcla. El punto es que ustedes puedan empezar a explorar y con lo que más resuenen, con eso se queden con una práctica constante y ojalá diaria, ¿vale? Bueno, vuelvo aquí. Ya saben que si tienen preguntitas, no les dije al inicio, pero vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final. Pero si quieren pueden irme dejando ciertas preguntitas que vayan surgiendo aquí en el chat, en los comentarios y luego las vamos a resolver. ¿Ok? Excelente recurso, con muchísimo gusto. Si esa es la idea, que se lleven mucho material, muchas herramientas para que las pongan en práctica. Vamos entonces, después de activar esas habilidades del listening, vamos a entrar ya en algo que es parte de nuestra metodología como tal en la comunidad, cuando hablamos de enfocarnos directamente en cada una, en cada uno, en tu historia, en lo que te hace único, pero de manera sencilla.
de manera simple. Y yo sé que de pronto quienes me siguen desde hace rato saben que yo siempre hablo de subject, verb, complement. ¿Sí? Sujeto, verbo, complemento. Un sujeto viene siendo básicamente una persona, un lugar, un animal. Y un verbo viene siendo una acción. Cantar, bailar, caminar. A veces tenemos dudas, incluso porque en el español no sabemos muy bien qué es un verbo, un adjetivo, un adverbio y demás. Entonces, partamos de que esa acción es algo que se puede conjugar. Esto quiere decir que es algo que yo puedo decir en diferentes tiempos y para diferentes personas. Si yo tengo el verbo jugar, yo puedo decir juego, jugué, jugaré, jugamos. Entonces ahí lo estoy conjugando en diferentes tiempos, pero también puede servir para muchas personas. Yo digo juego, juegas, juegan, jugaron, ¿cierto? Entonces ahí también me da la razón de, esto es un verbo, si en algún momento tienen la duda. Entonces ahí lo pueden siempre como tratar de conjugar para verificar. Tenemos esta pregunta. Vamos a hacer este ejemplo. Do you have experience working with children? Una pregunta súper típica pues del escenario au pair, ¿no? ¿Tienes experiencia trabajando con niños? Y nos pasa mucho que de una nos llega a la mente toda la información en español de mi experiencia con niños. Y uno dice, no, pues claro, un montón de experiencia, porque es que vea, desde que yo estaba chiquita, resulta que yo iba por allá a una iglesia que me llevaban y interactuaba con niños que eran más pequeños que yo les ayudaba con, y luego uno dice, ay no, ahora cómo digo todo esto en inglés. Entonces ahí entramos en el caos y decimos, no, esto es muy difícil, esto no se puede, porque estamos desde el español. Y si tratamos de hacerlo desde el español, caótico, frustrante. Pasa también que dicen, ah, no, pues como ya ahorita estamos en la era de la tecnología, la IA y demás, pues venga, lo voy a decir a ChatGPT. Entonces le voy a decir, no, ChatGPT, es que tengo mucha experiencia con niños porque ta, 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 ta. Ahora dímelo en inglés, pa, y ChatGPT me suelta todo eso en inglés. Como yo no sé inglés, entonces yo no sé si ChatGPT primero lo hizo bien, digamos que ha mejorado mucho la tecnología y yo diría que en gran medida está acorde, pero puede que no tenga como el nivel para identificar que eso para ti es sencillo de entender. Entonces tú vas a coger eso que ChatGPT te dio, vas a intentar memorizártelo y vas a entrar en un caos porque tiene unas estructuras complejas que quizás tú nunca habías visto. ¿Y por qué tiene esas estructuras complejas? Porque tú en español eres nivel C2, hablante nativo, nativa. Es un nivel avanzado, el nivel más alto de lengua. Y estás pretendiendo hablar inglés a ese mismo nivel. Entonces allí es donde entra esa confusión. No, podemos usar la IA y podemos usar todas esas herramientas de manera distinta. Podemos decirle más bien a ChatGPT que revise esa oración básica que tengo y me diga si está bien, por ejemplo. Sí, pero no decirle que me haga las cosas porque ahí es donde van a cometer errores. ¿Ok? Entonces, no irnos desde el español, no quedarnos con todo eso, sino algo sencillo en esta estructura. Ejemplo, aquí les he puesto incluso con colores para que ustedes puedan ver cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento. El complemento siempre va a ser esa información que me ilustra con más claridad la acción, el verbo o la persona en sí. ¿Ok? Entonces, yo digo, yes, I do. Y aquí arranco sencilla usando lo que ya me está dando la pregunta. La pregunta está con un do. Entonces, yo sé que debo responder con el auxiliar que me preguntan, esta pregunta es sí o no. Entonces, tengo que decir que sí y uso el auxiliar que está en la pregunta. Do you have experience working with children? Yes, I do. Eso es lo primerito. Y ahora voy a empezar a construir oraciones sencillas sin complicarme la vida. Ejemplo, I have experience working with children. Miren, hasta allí simplemente usé lo que ya está en la pregunta. Sí, no estoy usando nada nuevo. Lo que ya me dio la pregunta, yo vuelvo y lo uso. Yes, I do. I have experience working with children. Obviamente no la puedo dejar hasta allí.
necesitan saber un poquito de cuál es esa experiencia, que yo cuente un poquito más. Entonces empiezo a desarrollar cada idea cortita. I take care of my niece on weekends. I drive her to school. I help her with homework. We love doing art and crafts together. Algo de vocabulario aquí que sea desconocido. I have experience working with children. Tengo experiencia trabajando con niños. Cuido a mi sobrina los fines de semana. La llevo a la escuela. Le ayudo con la tarea. Nos encanta hacer manualidades juntas. Dividí cada cosita. Ahora, claro, puede que me digan, Jen, pero es que yo no sabía decir manualidades. Es que yo no sabía decir sobrina. Ok, ahí es donde yo voy a usar el recurso que me permite la tecnología. Ahí es donde yo le puedo decir a ChatGPT, how do you say sobrina in English? Y ChatGPT me explica. O lo puedo poner en el diccionario. Y ahí yo estoy aprendiendo, porque estoy enfocando mi atención en esa palabra desconocida y incluso le puedo decir, give me an example. ¿Sí? Entonces tengo la estructura sencilla y después de tener esa estructura sencilla yo puedo pasar a agregarle conectores. Aquí ustedes pueden ver lo mismo que está acá. Sí, aquí le agregué esta expresión que son weekdays, en los días de semana, porque tenía aquí que cuidarla los fines de semana y llevarla a la escuela en los días de semana. Esto está igualito acá, pero lo puse en un párrafo porque ya lo conecté con estas palabras de for example, and, moreover, and. Entonces ahora ya yo voy a sonar mucho más fluida porque lo conecté. Entonces cuando me digan, do you have experience working with children? Yo voy a decir, yes, I do. I have experience working with children. For example, I take care of my niece on weekends and I drive her to school on weekdays. Moreover, I help her with homework and we also love doing art and crafts together. Entonces dicen, ay, no, sí, o sea, esa respuesta, wow, súper estructurada, pero tuvo un proceso, ¿sí? Un proceso desde lo sencillo. ¿Me hago entender? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Tienen preguntas, dudas? Cuéntemelo todo. ¿Todo muy bien? Ok, súper. ¿Alguien más? ¿Miramos otro ejemplo? Súper bien, ok. Entonces miremos otro ejemplo. Ahora tenemos esta pregunta. Ya no es de sí o no, porque ya arranca con una WH, ¿cierto? Que es una pregunta WH. Hay varias en inglés. Y esta arranca con why. ¿Por qué? Why do you want to be an Uber? También muy común en este escenario y en todos los escenarios de entrevista de esta ruta. Why do you want to be an Uber? Lo mismo. En español se nos pasan muchísimas cosas por la mente. No, pues muchas cosas, Jen, es que la verdad, a mí siempre me han encantado los niños, yo tengo experiencia y pues viajar sería chévere. Yo tengo una amiga que viajó y le fue súper bien, ella ya ahorita es bilingüe y uno dice, ay no, Dios, en inglés. Puedo decir todo eso si yo quiero en inglés, pero voy a ir tomando siempre idea por idea. Quiero que se lleven eso hoy. Idea por idea, porque no estamos en C2 hablante nativa como en español. Estamos en A1, en A2. Quienes han tenido, digamos, una formación, quizás vayan allí llegando a una A2 Plus, B1, pero todavía no podemos hacerle esa exigencia
a nuestro nivel de aprendizaje. Nos vamos sencillas y vamos a empezar a construir esas oraciones. Y vamos a decir, por ejemplo, I want to be an au pair. Miren hasta allí lo que ya está aquí en la pregunta. You want to be an au pair. I want to be an au pair. Sujeto, verbo, complemento. Because, que es el por qué de siempre que yo tenga un why, ¿cierto? I want to be an au pair because, ¿por qué? I would like to improve my English level. Me gustaría mejorar mi nivel de inglés. I hope to become a bilingual actress in the future. Espero convertirme en una actriz bilingüe en el futuro. Algo que sea de mi perfil, ¿cierto? Siempre pensando en algo específico. I love traveling. I like spending time with kids. Me encanta viajar, me gusta pasar tiempo con los niños. Entonces ya tengo allí 4 oraciones completas, sujeto, verbo, complemento. Entonces ahora puedo pasar a integrarle los conectores. Y le agrego esos conectores. Bueno, ya teníamos uno que es because, pero le agregamos otros 2. Y entonces cuando me pregunten, ya yo digo, I want to be an au pair because I would like to improve my English level. I hope to be a bilingual actress in the future. I also love traveling and I like spending time with kids. Completa. Sí, ya suena una respuesta completa, digna de una entrevista con la agencia. De esta manera podemos trabajar todo nuestro perfil, siempre pensando en que puedo contar todo lo que yo quiera usando esas estructuras sencillas. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Me pueden dejar todo por aquí. Para quienes están en diferido también lo podemos mirar después. Y si no, continuamos. Cuénteme pues. ¿Ok? ¿Todo bien entonces? Aquí les pongo pues unos recursos que ya se los estaba mencionando antes para poder, digamos, chequear la pronunciación. Desafortunadamente todavía ChatGPT, aunque puede ser un buen recurso, incluso yo por ahí les había dado un prompt en redes sociales para que hagan como una entrevista con ChatGPT, pero no hace corrección específica y no corrige sobre todo pronunciación, que es algo como importante, obviamente, para comunicarte en estas fases de entrevista. Entonces, por eso les sugiero utilizar How You Say, esta aplicación, esta página, donde te da la pronunciación por palabras, obviamente. No vamos a tener la pronunciación completa, pero si ustedes quieren la pronunciación completa de algo, pueden usar en ese caso sí Google Translator en la opción de voz para escuchar. Suena medio robótico, pero se escucha. O ChatGPT puede leerlo como tal, darme como la lectura de lo que yo ya construí, pero cuando yo lo diga es difícil que me corrija si todavía no está como en ese nivel, pero podemos utilizar la opción de afilar ahí el oído, afinar el oído, de, ok, así es como se dice, yo repito y voy cogiendo como la pronunciación. ¿Vale? Les muestro también rápidamente estos recursos aquí. Está Word Reference, que yo se los he compartido, yo creo que en todos los talleres hablo de este diccionario. Lo pueden tener como aplicación o lo pueden tener simplemente en la web. A mí me encanta desde que era estudiante de lenguas extranjeras este diccionario porque tiene muchas posibilidades, incluso con palabras súper sencillas que uno conozca como father, por ejemplo. Es como que te da la pronunciación de diferentes lugares, ¿cierto? Te podría dar la definición. Si es un verbo, te puede dar la conjugación.
Si necesitas un sinónimo porque ya usaste mucho esa palabra y quieres otra, te explica los diferentes sentidos, que eso es algo que también pasa si no usamos un recurso, digamos, con estrategia, porque yo le digo a ChatGPT, how do you say carrera? Y entonces ChatGPT me dice race, pero resulta que ChatGPT no se dio cuenta que yo quería decir era carrera universitaria, no carrera de correr. ¿No? Entonces tenemos que ser ahí conscientes de cómo damos también esa información. O en ese caso, prefiero todavía el diccionario que finalmente te da como diferentes opciones, ¿no? Si miramos, por ejemplo, esa que yo les digo, carrera. Aquí entonces te dice, de deportes, race. De estudios universitarios, degree or major. De profesión, porque ya eres un profesional, career. Entonces ya tú empiezas a definir cuál es la palabra que necesitas. Y te da expresiones. Lo que más me gustaba pues cuando estaba en mi época universitaria es que yo hacía una anotación de todas estas, bueno, las que me gustaran. Entonces yo iba como nutriendo mi vocabulario con expresiones idiomáticas que aparecían aquí, ¿no? De tal palo, tal astilla en inglés, like father, like son. Entonces me encantaba como ir descubriendo, con cada palabra que buscaba, ir descubriendo cosas nuevas. Y allí es donde estamos haciendo un proceso de aprendizaje, porque yo nada me gano con que la aplicación me diga race o career o major y ya, si yo no conecto eso en sí con algo más. Y eso me lo permite el diccionario, que yo ya conecto, aquí me da ejemplos en inglés, en español, ya luego yo puedo hacer mi propio ejemplo. Y eso me permite estar aprendiendo y no simplemente que sea del momento y que me dio la información y ya. ¿Ok? Obviamente yo sé que ya la gran mayoría conoce cómo funciona aquí, ChatGPT, ¿cierto? Y este que les mencionaba de How You Say también es simplemente la palabra, pongamos la misma, y te va a dar como diferentes opciones donde se pronuncia esta palabra o de pronto derivados de esa palabra. ¿Ok? Que es como para pronunciación. ¿Vale? Y vámonos acá. Continuemos por aquí. Entonces, teniendo ya claridad como de esa construcción sencilla de lo que quieres decir a nivel de tu perfil, a nivel de todo lo que es tu vida, pasado, presente, futuro, entonces empezar a leerlo en voz alta, chequear la pronunciación con estos recursos que les mostraba, grabarse. Yo siempre les digo a mis estudiantes, antes de los simulacros, grábate, porque yo necesito que también cada una haga esa práctica de escucharse a sí misma. Y a uno le cuesta un poquito a veces verse en video, escucharse, es raro, pero uno también allí está identificando qué tanto de lo que yo creí que dije en verdad dije, que no pasa igual si yo lo hago solo frente al espejo. Entonces ya cuando yo tengo aquí mi ejercicio y veo mi grabación y digo, ay, dije otra cosa, ay, no lo dije como había estudiado, es donde yo empiezo a corregir. Y ese error ya se hace visible para corregirlo y avanzar. Entonces, estar siempre como en esa constante práctica de ver, de mejorar, de intentarlo de nuevo, ¿ok? Siempre allí. Y bueno, decirles que la historia de cada una, de cada uno es suficiente, pero hay que enfocarse en contarla de manera sencilla para que sin complicarnos la vida podamos decir todo lo que queramos decir, que es lo que nos hace completamente únicas y únicos, y podamos expresarlo en ese inglés básico para avanzar a la etapa ya de familias, porque vamos a probar la entrevista con la agencia. ¿Vale? Entonces enfóquense mucho en su historia de vida, de manera sencilla. Y no den nada por sentado, que a veces también me pasa que, por ejemplo, estamos con la pregunta de what do you like to do in your free time? ¿No? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y me dicen, no, Jen, pues es que yo ahorita trabajo mucho y no tengo tiempo libre, pero pues no, pues veo películas. Entonces la respuesta me queda súper vaga, súper como, ok, I love watching movies. Y se acabó. Ok, puede que ahora no tengas mucho tiempo, pero si lo tuvieras o antes que lo tenías, ¿qué hacías? No, bueno, antes de eso yo me acuerdo que me encantaba tejer o me encantaba dibujar, pintar. De hecho, a veces canto.
Así no lo hagan de manera profesional, así no tengan estudios. No den nada por sentado de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes son, de las habilidades que han desarrollado, de las experiencias que han vivido. Puede que ustedes no tengan un curso en primeros auxilios, pero que hayan vivido una situación donde gracias a esa acción que ustedes, digamos, resolvieron en ese momento, pues pudieron solucionar un problema. Entonces contemos esa historia. Eso que hace como que sea particular. Puede que yo no tenga todas las habilidades desarrolladas, puede que yo todavía no sea una experta manejando, pero entonces en lugar de decir, ¿tienes licencia de conducción? Sí, pero no sé manejar mucho. Digamos más bien, pero me encantaría tener más práctica para mejorar, porque sé que manejar es muy importante y voy a hacer esto, voy a pedirle a mi amiga tal que me preste el carro, voy a manejar el carro de mi mamá, de mi papá, lo que sea. Siempre pensar que hay más que decir en relación a lo que he hecho, a lo que soy, a lo que amo y a lo que proyecto hacer. Para que no sean respuestas cortitas, sino que mínimo, yo siempre les digo a las chicas, mínimo, cuando les estoy revisando perfil, yo quiero ver de 3 a 5 oraciones completas, mínimo por cada respuesta. Y trabajamos muchísimos escenarios, ¿no? En la comunidad, a lo largo de estos años, ya hemos pasado los 100 escenarios, ciento y pico de escenarios en diferentes etapas del proceso, ¿no? Con la agencia, con las familias, con el cónsul en la embajada. Pero no es como, uy, ese montón de preguntas. De hecho, yo sé que en la web también ustedes pueden ver todas esas posibles preguntas que existen. Pero más allá de, estas son las preguntas, es cuáles van a ser mis respuestas. ¿Cuáles son mis respuestas únicas que me diferencian, que me muestran como una candidata elegible, que me muestran como una candidata apta, que valora todo lo que soy y que sobre todo me permite decirlo de manera clara y sencilla sin complicarme la vida? ¿Vale? Y bueno, yo quiero que hoy se vayan ya a practicar. Entonces, les dejé esta pregunta que es de las más comunes en las primeras 2 fases de entrevista con agencia y con familias, que es una pregunta más bien como abierta de Tell me about yourself, cuéntame de ti. Y les hice un pequeño como sketch ahí, no sé, de cómo podrían completarla. My name is, I am from, I am ta 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 years old, I study or I studied, I love something that you love, I love theater, I love spending time with my family, I love algo que amen. I have experience with kids, I take care or I took care, pasado, ¿cierto? Y ahí pueden completar con el ejemplo que les di de la experiencia hoy. Lo mismo que I want to be an au pair because, y ahí pueden completar con lo que vimos hoy. Y de esa manera ya ir construyendo esta primera pregunta base del perfil, que a veces cuando nos preguntan, cuéntame de ti, como que uno dice, no, pues me llamo Jen y soy de Cali, y fin. No, hay mucho por decir, tu información personal, tu experiencia con niños, porque estás en un contexto de entrevista para ser au pair, entonces cuéntame de ti, eso hace parte, cuéntame de ti. Cuéntame de ti hace parte también de explorar por qué vas a vivir esta experiencia. Entonces, cuéntame de ti no es solo cerrarme a una o dos cosas, sino ampliar la información que va a conectar directamente con la asesora para que determine que ya estoy lista para entrevista con familias y con la familia para que determine que ya como que se rompe el hielo, conecta conmigo y empezamos a hacer otras preguntas de acuerdo a eso que yo comparto. No lo agregué aquí, pero es algo que también siempre digo y es los cabos sueltos. Todo lo que yo diga es susceptible de una próxima pregunta conectada a lo que digo. Entonces, si yo solamente digo, My name is Jen and I am from Cali, mi siguiente pregunta sería, Tell me about Cali. Entonces, yo de una vez me puedo ir pensando que puedo decir más cosas para evitar esos cabos sueltos o que si esos cabos sueltos surgen, pues yo tenga la información, porque ya me la he pensado, en estructura sencilla para hablar de Cali. Entonces ya no solamente voy a decir I am from Cali, sino que voy a decir Cali is the salsa capital of the world. I love my city because it's always hot and I love this weather. Sí, y puedo empezar a decir más cosas, siempre pensando que todo lo que diga y en dónde termina mi frase, pues va a posibilitar como la comunicación. Una entrevista es una interacción donde estamos conversando y en esa conversación siempre hay preguntas. En una primera fase están las preguntas donde yo estoy aquí para que me evalúen,
pero luego en la medida que vamos avanzando con familias, que ya lo vamos a ver mañana, pues es de ambas partes esa conversación. Yo también hago preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se generan esas preguntas? A partir de lo que estoy escuchando. Y eso pasa en esta entrevista con la agencia. Lo que tú estás diciendo, la asesora está escuchándolo y desde ahí va a tomar información para seguirte haciendo preguntas. Entonces, ve puliendo todo tu perfil, todo lo que tiene que ver contigo, todos esos cabos sueltos, amarradísimos. ¿Ok? Ahí le pueden tomar, bueno, imagino que ya le tomaron un screenshot para que luego lo trabajen. Quien lo quiera compartir conmigo lo puede dejar allí en comentarios del video después y se los reviso. O me lo pueden compartir también por alguna de las redes sociales, si quieren, y lo miramos durante esta semana, que luego se vuelve así la locura. ¿Ok? Y bueno, alma viajera, si sientes que te has llevado información de valor hoy, te invito a seguir en los próximos talleres de esta semana. Mañana vamos a aprender a elegir ese match que yo siempre decía el match perfecto y me decían, Jen, pero es que nada es perfecto. Sí, pero bueno, perfecto para mí. Obviamente perfecto dentro de la imperfección de la vida y de todo lo que somos, pero es como esa buena elección sin miedo, sin afán y demás, para cuando ya aprueben esa entrevista con la agencia y se viene esa entrevista ya con las host families. ¿Ok? Y ya con esto, thanks a bunch. Any questions? Let me know. Abro este espaciocito. Hoy sí ya fui un poquito más puntual. Abro este espaciocito para que tengamos preguntas si las hay. Me las puedan dejar en el chat y nos tomamos 10, 15 minutitos para charlar, responder a esas preguntas que tengan. Y bueno, ya luego nos despedimos y nos veríamos mañana. Entonces, las leo, los leo. Cuéntenme, cuéntenme. Bueno, veo por aquí un chat. Jen, adoro siempre tus espacios, tus talleres, siempre son de inmensa ayuda, tan hermosa. Al lado, un abracito, una de mis estudiantes por aquí. No tengo preguntas, solo agradecimiento, tan bella. Lo recibo. Abracito. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jen. Nos vemos mañana, claro que sí. Si no hay preguntas, también eso me da la certeza de que he sido clara con esta etapa y me encanta. Pero de todas maneras, yo sé que a veces a uno le surgen preguntas después, cuando está haciendo las cosas. O cuando ya luego como que pasa un tiempo y uno dice, ay, no pregunté eso. Entonces ya saben que estoy abierta como a recibir esas preguntas, que de pronto las dejen aquí en los comentarios del video, porque también a alguien le pueden servir. Y eso es algo que aprendí hace mucho tiempo. Yo estudié también arte dramático, estudié teatro cuando era niña. Es otra de mis pasiones. Amo la actuación y el teatro me ha enseñado mucho lo que les decía hoy de cómo el error es materia prima del aprendizaje y cómo a veces preguntar cosas que para mí quizás están siendo conflicto interno y que por miedo siento como que qué pena preguntar, luego termina sirviéndole al grupo entero, termina sirviéndole a mi compañera de escena, termina como nutriendo todo el proceso de montaje. Entonces, siempre que tengan una pregunta, no piensen como tan bobo eso que voy a preguntar o no, eso para qué, sino que atrévanse, que termina alguien más diciendo, uy, gracias, que preguntaste eso, pero yo no me atrevía. Entonces, ténganlo presente siempre. Mil gracias por todo, Jen. Mañana por aquí nuevamente, todo muy claro, como siempre, genial. Bueno, me encanta eso. Y si no hay preguntas, entonces cerramos esta sesión hoy súper puntuales. Y nos encontramos entonces el día de mañana para hablar de esa segunda fase de entrevista con familias. ¿Ok? Un abracito, muchísimas gracias por haberse dado este espacio, por compartirlo conmigo. Quedamos conectadas y conectados. Y bueno, hasta mañana. Chao.
Ok.